que es el 9. Con 5 matemáticos y 7 físicos, hay que formar un comité que conste de 2 matemáticos y 3 físicos. Pregunta: ¿de cuántas maneras se pueden formar este comité si, inciso A, puede incluirse a cualquiera de los matemáticos y a cualquiera de los físicos? Inciso B, hay uno de los físicos que tiene que formar parte del comité. Y el inciso C, hay 2 de los matemáticos que no pueden formar parte del comité. Aquí tenemos la solución al primer ejercicio. Sabemos que tenemos 5 matemáticos y 7 físicos y que el comité tiene que estar formado por 5 personas. Entonces el inciso A nos dice: ¿de cuántas maneras se puede formar si puede incluirse a cualquiera de los matemáticos y a cualquiera de los físicos? ¿Qué significa esto? Que no hay restricciones. Cualquiera de las 12 personas puede participar, siempre tomando en cuenta que dentro del comité tienen que haber 2 matemáticos y 3 físicos. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es saber si el orden importa o no importa. ¿Importará el orden de seleccionar estas personas para formar el comité? No, no importa. Independientemente en el orden que lo seleccione, las mismas personas van a estar en el comité. Es por eso que la respuesta al primer inciso es 5 combinación 2 por 7 combinación 3. ¿Por qué 5 combinación 2? De los 5 matemáticos que hay, ¿cuántos queremos seleccionar? 2, porque solo 2 van a estar en el comité. Por cada forma de seleccionar los matemáticos, usted tiene que seleccionar 3 físicos. ¿Cuántos físicos disponibles tenemos? 7. De ellos, ¿cuántos queremos seleccionar? 3. Y combinaciones, porque ya dijimos que el orden en que los seleccionemos no importa. 5 combinación 2 por 7 combinación 3, eso es igual a 350. Hay 350 maneras de que usted pueda formar ese comité de 5 personas donde hayan 2 matemáticos y 3 físicos. Ahora el inciso B nos dice: ¿de cuántas maneras se puede formar este comité si hay uno de los físicos que tiene que formar parte del comité? Aquí nos dan una restricción. Ustedes saben que el comité tiene que estar formado por 3 físicos, pero hay uno que obligatoriamente tiene que estar dentro de él. Por lo tanto, solo tenemos que escoger 2 físicos del resto que nos queda. Primero escojamos los matemáticos. Los matemáticos siempre tienen que haber 2. Ya dijimos que el orden en que seleccionemos no importa. De los 5 matemáticos que hay, ¿cuántos queremos? 2. Es por eso que tenemos ahí el 5 combinación 2. Por cada forma de seleccionar esos matemáticos, usted tiene que seleccionar los físicos. Pero ya tenemos uno fijo dentro del comité, que es el físico que tiene que estar ahí. Significa que nos restan 6 físicos, que de ellos tenemos que solo seleccionar 2 porque el otro ya está en el comité. Es por eso que tenemos que 5 combinación 2 por 6 combinación 2 es igual a 150. Hay 150 maneras de que usted pueda formar ese comité usando esas restricciones. Y el inciso C es similar al B. ¿De cuántas maneras se puede formar el comité si hay 2 de los matemáticos que no pueden formar parte del comité? Ahora la restricción es con los matemáticos. Tenemos 5 matemáticos en total, pero de esos 5 hay 2 que no pueden estar en el comité. ¿Qué significa eso? Que de los otros 3 restantes, de ahí se tienen que seleccionar esas 2 personas. Es por eso que tenemos 3 combinación 2. De los 3 matemáticos que nos sobran, ¿cuántos queremos seleccionar? 2. Por cada forma de seleccionar esos matemáticos, usted tiene que seleccionar los 3 físicos. De los 7 físicos que hay, ¿cuántos queremos seleccionar? 3. Es por eso que 3 combinación 2 por 7 combinación 3
es igual a 105. Hay 105 maneras de que usted pueda seleccionar ese comité usando esta restricción del inciso C. Bueno, jóvenes, el otro ejercicio que decidí hacer es el ejercicio número 12, que dice: se va a preparar un tour para ir a 3 lugares diferentes de 8 posibles. ¿De cuántas maneras puede prepararse? Sí. El inciso A: el orden de los lugares a visitar no importa. El inciso B: el orden de los lugares a visitar sí importa. Y el inciso C: el orden del primer lugar a visitar sí importa, pero el orden de los otros dos no importa. Bueno, aquí tenemos la solución a los 3 incisos. El inciso A nos dice: ¿de cuántas formas podemos visitar si el orden de los lugares a visitar no importa? ¿Cómo así? Por ejemplo, da igual si usted primero visita San Pedro Sula y después Puerto Cortés, a que primero visite Puerto Cortés y después San Pedro Sula. No importa el orden en que usted lo visite. ¿Por qué 8 combinación 3? De los 8 lugares disponibles, ¿cuántos quiere tomar? 3. Y combinación porque ya explicamos por qué el orden no importa. 8 combinación 3 es igual a 56. Hay 56 maneras de que usted visite 3 lugares cuando el orden de visita no importa. Seguimos con el inciso B. ¿De cuántas maneras se pueden visitar esos 3 lugares cuando el orden de visita sí importa? Y recordemos que cuando el orden en seleccionar objetos importa, usamos permutaciones. Es por eso que tenemos ahí 8 permutación 3. De los 8 lugares disponibles, ¿cuántos quiere visitar? 3. Permutación porque el orden sí nos importa. 8 permutación 3 es igual a 336 maneras de que usted pueda visitar esos 3 lugares cuando el orden importa. Y el inciso C dice: ¿de cuántas maneras podemos visitar si el orden del primer lugar a visitar sí importa, pero el orden de los otros 2 no importa? Ok, el primer lugar a visitar sí importa, ¿verdad? Escojamos el primer lugar. Para escoger ese primer lugar, ¿cuántas opciones disponibles tenemos? 8. Cualquiera de los 8 lugares. Por cada forma de escoger ese primer lugar, usted tiene que escoger los otros 2 a visitar. Pero el ejercicio nos dice que el orden de visita de los últimos 2 no importa. ¿Cuántos lugares nos quedan? 7, porque ya escogimos el primero, eran 8, solo nos quedan 7. De esos 7 lugares, ¿cuántos va a escoger? 2. ¿Por qué combinación? ¿Por qué 7 combinación 2? Porque el orden de los últimos 2 lugares no importa. Es por eso que tenemos 8 por 7 combinación 2, 168. Hay 168 formas de que usted pueda visitar esos 3 lugares con esta restricción. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 13. Nos dice: inciso A: ¿de cuántas maneras se puede formar 6 personas para abordar un autobús? Inciso B: ¿de cuántas maneras son posibles si, de las 6, 3 personas específicas insisten en formarse una después de la otra? Y el inciso C: ¿de cuántas maneras se pueden formar si, de las 6, 2 personas específicas se rehúsan a formarse una detrás de la otra? Aquí tenemos la solución a este ejercicio. El inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? ¿De cuántas maneras se pueden formar esas 6 personas para abordar un autobús? En otras palabras, nos están preguntando de cuántas maneras se pueden ordenar en una fila.
Recuerden el teorema que dice, el número de permutaciones de n objetos es n factorial. En este caso son 6 objetos que son nuestras 6 personas. Y el número de permutaciones que pueden hacer es 6 factorial, que son las 720 maneras en que ellos pueden formarse. Otra forma de verlo es, para colocar la primer persona y sea la primera en formarse en la lista, ¿cuántas opciones tenemos? 6. Para colocar la segunda persona, ¿cuántas opciones tenemos? 5. Para colocar la tercera persona, ¿cuántas opciones tenemos? 4. Y así sucesivamente. Al final vamos a tener 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es el mismo 6 factorial, que son las mismas 720 maneras en que ellas puedan permutarse y formarse en una fila para abordar un autobús. El inciso B. El inciso B, muchachos, nos dice de cuántas maneras son posibles si de las 6, 3 personas específicas insisten en formarse una después de la otra. Voy a llamar P1 a la persona 1, P2 a la persona 2, P3 a la persona 3 y así sucesivamente. Este inciso tenemos que hacerlo por casos. ¿Por qué? Supongamos que P1, P2 y P3 son las personas que quieren ir juntas, una detrás de la otra. Pero tenemos que tener en cuenta que esas personas pueden ir una después de la otra en diferentes posiciones. Es por eso que vamos a hacerlo por casos. El caso 1 es cuando esas 3 personas van juntas al inicio de la fila. En otras palabras, son las personas que van en la posición 1, posición 2 y posición 3. Estamos suponiendo que las personas que quieren ir juntas son P1, P2 y P3. Si ustedes se fijan, el caso 1, ahí tengo formadas las 6 personas. P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Ahora, esa es una forma donde P1, P2 y P3 pueden ir una detrás de la otra y es el caso donde van formadas al inicio de la fila. Pero esas personas se pueden permutar entre ellas mismas. ¿Qué significa? Que pueden cambiar de posición entre ellas mismas. Por ejemplo, otra forma sería que primero vaya P2, luego P1 y luego P3. Otra forma distinta será que primero vaya P3, luego P2 y luego P1. En otras palabras, ellas 3 se están permutando entre sí y siempre van juntas una detrás de la otra. Si ustedes se fijan, ahí tengo 3 factorial por 3 factorial. Eso es igual a 36. ¿Por qué? ¿Qué significa el primer 3 factorial? Esas son las formas en que esas 3 personas que van juntas se pueden permutar entre sí. Por cada forma en que se permutan ellas, las demás personas que sobran también se pueden permutar y cambiar de posición entre ellas mismas. Es por eso que 3 factorial por 3 factorial, que son las formas en que pueden permutarse las otras 3 personas que sobran, es igual a 36. Hay 36 formas en que puedan esas 6 personas formarse en una fila donde las que van al inicio quieren ir una detrás de la otra. Ahora, tomemos en cuenta, como lo decía al inicio, que esas personas no solo pueden ir juntas en las primeras 3 posiciones. Para eso, vamos al siguiente caso. Aquí tengo el caso 2. Esta es la forma donde esas 3 personas que quieren ir juntas van en la posición 2, 3 y 4. Si usted se fija, estamos suponiendo que las personas que quieren ir juntas son P1, P2 y P3. Si podemos ver, están en la posición 2, 3 y 4 de la fila, ¿sí? ¿Y quiénes me sobran? La persona 4, la persona 5 y la persona 6, que ellas también pueden permutarse en los demás puestos que sobran. Pasa lo mismo. 3 factorial por 3 factorial. ¿Qué es el primer 3 factorial?
son las formas en que esas tres personas que quieren ir juntas se pueden permutar entre ellas mismas. Por cada forma que ellas se permuten, existe 3 factorial para que se permuten las otras que sobran. Tenemos las mismas 36 formas. ¿Cuál sería el caso 3? El caso 3 sería el caso donde esas 3 personas que quieren ir juntas van en la tercera, cuarta y quinta posición, y usted va a tener las mismas 36 formas. ¿Y cuál sería el caso 4? Ese será el caso donde esas 3 personas que quieren ir juntas van formadas en las últimas 3 posiciones de la fila, es decir, en la posición 4, 5 y 6, y también vamos a tener las mismas 36 formas. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta final? La suma de todas las permutaciones, es decir, la suma de todos los casos. Vamos a tener 4 veces 36, que podemos sumar 36 más 36 más 36 más 36, o simplemente multiplicamos 4 por 36 porque tenemos 4 veces 36. Son 154 formas en total. En conclusión, tenemos 144 formas para que esas 6 personas se formen cuando hay 3 de ellas que quieren ir formadas una después de la otra. Y el inciso C es similar al inciso B y queda para el estudiante.